Buenas tardes, estamos en Blue Live. Esta tarde el honor y el placer de estar con Paula Yatsky. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias, Dani, muy bien, y el honor es mío, obviamente, por estar acá con vos. Bueno, cuando me dijeron que sí, que habías aceptado participar acá en estos live que hacemos con los chicos, dije, me empezó a dar mucha curiosidad en tu carrera, tu trayectoria. Vos hoy sos cofundadora de Generación EPI, estás dedicada al coaching empresarial, sos speaker, consultora, pero leyendo un poco tu historia de vida, tu track record, estuviste siempre liderando equipos de venta, de marketing en compañías internacionales, también viviste en distintos países. Contanos un poquito esa historia y cuándo hiciste ese clic y te dedicaste a esto del coaching y lo que vamos a hablar hoy, que es la generación de equipos o la creación de equipos con una cultura positiva, ¿no? Bueno, gracias por pedirme esta introducción, me pones en un compromiso, porque te voy a decir que es la pregunta más difícil que siempre me hacen, porque es larga de explicar, pero yo voy a tratar de ser breve, ¿sí? Así no aburrimos a toda la audiencia ni te aburro a vos. Dale, dale. Digo, en principio sí, fui una profesional en el empleo del marketing durante muchos años en distintas empresas y en distintos países. Y lo disfruté mucho y me encantó y realmente aprendí mucho. De las cosas que más me gustaba trabajando en los distintos de, países que me tocó y empresas, ¿no? De distintos rubros, fue justamente ese tema de trabajar con gente, con trabajar con personas, más allá de qué marca manejaba en cada momento. Y disfruté mucho de esto de formar equipos en mis trabajos. Y cada vez que me iba de algún trabajo o alguno de mis colaboradores se iba a algún otro trabajo y me dejaba esos comentarios de algo que le haya dejado mío como una huella, eso para mí era el logro más grande que yo había tenido en esos empleos. Y eso siempre me quedó como picando, ¿no? Pero realmente el quiebre real se produce en el año 2016, cuando realmente a raíz de una enfermedad de mi mamá, que vivía sola en la Argentina, tuve la oportunidad de venir a vivir a la Argentina, donde estoy hoy, por primera vez después de muchísimos años y con un trabajo, digo, una oportunidad, ¿no? Entonces, abandoné todo mi trabajo en relación de dependencia en ese momento y decidí que era momento de explorarme a mí, de pensar en cuál era un poco mi propósito de vida, qué era lo que yo quería, qué me llenaba y me llevó a estudiar coaching. Estudié coaching y un poco de PNL, hice inclusive el segundo año como de coaching profesional y un poco durante esos años decía, y yo tengo que recuperar toda la experiencia que traía anterior también, ¿no? Dejar todo de lado. Todo me aportaba a lo que soy hoy, que es esto de formar líderes, pero líderes que además estén empoderados, que puedan decir ese yo puedo y que se sientan que son responsables un poco de sus vidas, que fue lo que me pasó a mí. Yo tuve gente que me ayudó a mí a sentirme de esa manera y yo quiero poder transmitírselo a otros también. Entonces, un poco Mm. por ahí se produce el cambio. Y a ver, decime vos, porque esto es como yo lo interpreto, pero me suena mucho lo que contaste. Se habla que el liderazgo hoy no se da tanto por la autoridad, ¿no? De dar órdenes y de exigir, sino por coachear y enseñar, que un buen líder tiene que ser un buen coach, un buen maestro, digamos, de sus equipos. Y me suena que a vos un poco te pasó eso, digamos, como que toda tu trayectoria liderando equipos de marketing y ventas, después es como que le pusiste un marco a esa experiencia con el estudio de la carrera de coaching, ¿no? ¿Puede Sí, ser? sí, sí, un poco rescatando estas intervenciones que están excelentes. Eh, te digo que nosotros, inclusive desde Generación EPI, hablamos de los diferentes estilos de liderazgo que hay, ¿no? O sea, a nivel más académico y como contenido. Yo te digo que definitivamente para mí es muy importante que
la gente se pueda ser líderes empoderadores. O sea, esto es muy importante, que no es solamente enfocado al individuo que esté empoderado, sino justamente que puedan empoderar todo su ambiente, su cultura y su equipo de trabajo para que juntos puedan lograr más. Bien. Y ahora bien, sí te digo que para mí esto del liderazgo es ideal. Vos me hablaste del conocimiento, de las directrices. Existe aquel que sigue siendo un autoritario y demás. Ahora, el mejor líder para mí es el empoderador, que tiene que ver con tener expectativas altas sobre tu gente y sobre vos mismo, pero que esas expectativas también sean claras y que a su vez puedas brindar el apoyo y la conexión para que te puedan venir a pedir ayuda cuando la necesiten. Eso Bien. para mí es un liderazgo positivo y empoderador. Vos hablas mucho de esto del líder empoderado. Yo estuve viendo algunas historias que tenés en Instagram y demás, y hablas de este tema, también de la actitud. Y recién mencionaste dos de las características de un líder empoderado, ¿no? Decís, bueno, tener esa actitud, esa motivación, poder también escuchar. ¿Cuántas son, si las tenés enumeradas, si las tenés listadas, y cuáles son esas características? Sí, bueno, te las acabo de decir. Básicamente, un líder empoderador tiene que tener, por supuesto, la capacidad de escucha, sin duda, pero también la capacidad de brindar apoyo y de tener expectativas claras y altas en su gente. O sea, no ser negligente en lo más mínimo. Bien. ¿Sabes que hace 2 o 3 años yo me empecé a meter muy a fondo sobre este tema de liderazgo? Bueno, mi socio y yo creamos en Blue cuando teníamos 20 y tantos, o sea, hace 18 años que estamos liderando la compañía y dimos un montón de tropiezos. Y hace 2 años me lo tomé como más a conciencia y empecé a armar el perfil del líder, ¿no? Y una de las cosas, creo que puse como 8 características, 9 características, pero una muy importante es la que vos decís, es la claridad en la comunicación. Porque vos podés tener muy buenas ideas. Ahora, si no sos bueno hablando en público, si no sos bueno comunicándote con tu equipo, ¿cómo podés transmitir o hacer que el otro visualice esa idea que vos tenés para motivarlo, ¿no? Sí, nosotros decimos que nadie lee mentes en esta vida. Digo, salvo por ahí algunos sí, de los que yo conozco, o por lo menos los mortales como vos y yo, no creo que podamos leer mentes todavía. Entonces siempre es muy importante poder transmitir con claridad las expectativas. Claro, total. Hasta que podamos leer mentes algún día, quién sabe, lo logremos. Realmente. ¿Y qué recomendás a aquellos que quieren formar líderes o fomentar el liderazgo en sus colaboradores? Oh, ok. Te voy a hablar ahora desde la metodología que nosotros tenemos, porque para mí es como el diferencial único. O sea, todos hablan de que tienen su diferencial único, yo lo sé, pero para mí esto es realmente una metodología única porque es un método registrado de 4 pasos que inicia con un diagnóstico y que continúa con una parte muy importante, que es un compromiso que tiene que haber, un cambio de mentalidad y un cambio de comportamiento. Entonces, desde el punto de vista, para mí, de éxito, porque lo hemos visto comprobado, ¿no? O sea, esto del método EPI es algo que se registró después de 15 años de investigación, con muchos casos de éxito atrás, y ya llevamos miles de personas formadas bajo este método, tanto en ambientes escolares como en ambientes empresariales. Y ahora lo llevamos a nivel de individuos también, familias. ¿Qué es esto? Realmente es entender el primer pilar que implica un cambio, nosotros lo llamamos el plan inicial de cambio cultural, porque parece algo sencillo, pero es poder entender que nadie merece ser maltratado. O sea, que nadie merece ser maltratado y yo tampoco. O sea, nadie es nadie. Y cuando uno puede entender eso de que nadie merece ser maltratado, entendés también cuando existe el automaltrato, o sea, cuando yo misma soy la que me digo cosas que no me van a dejar avanzar, ¿no? Entonces, cuando volvemos al pilar número 1 de que nadie merece ser maltratado y yo tampoco, reconocemos ese maltrato. Después hablamos de la inclusión,
cómo está comprobado con estudios de neurodesarrollo que en el cerebro se activa la misma parte durante una situación de exclusión que la que se activa cuando hay un golpe físico. Entonces nosotros decimos que la exclusión duele más que un golpe. Entonces practicamos el pilar de la inclusión. Cuando vos lográs trabajar este pilar de la inclusión y aceptaste el cambio de mentalidad de que nadie merece ser maltratado, entonces aceptás que la exclusión es un maltrato y si yo me autoexcluyo, también es un automaltrato. Muchas personas en el ambiente empresarial se autoexcluyen. Nadie les dice que no pueden participar de ciertas reuniones, sin embargo, hay un freno de los mismos líderes. No, sabes que a mí no me llamaron explícitamente para ir a esa reunión de junta directiva. Y bueno, también hay cuestiones que en muchas empresas no hay una claridad de mensajes. Y ahí es donde, sabiendo que la responsabilidad es tuya, es el que, la responsabilidad es del que se da cuenta, podés encarar esta conversación y plantear que te parece interesante porque sentís que podés aportar en esa reunión. Pero eso requiere un trabajo enorme, esto que te estoy diciendo. No cualquier líder lo puede hacer. Entonces, bueno, después entran los hábitos de cambios de comportamiento, los hábitos empoderadores, el seguir haciendo foco en lo positivo, el poder buscar aliados que te ayuden a empoderarte y que seas vos también empoderador para otros. O sea, es un método muy extenso que es muy sencillo de implementar y es un éxito comprobado, la verdad. Sí, porque vos cuando lo decís suena como, qué fácil, pero después cuando me pongo a pensar en los casos en donde yo me he autoexcluido de reuniones o veo que hay una silla vacía y digo, ¿y por qué tal persona no vino? No, porque no la invitaron, pero es básico. Y uno a veces habla de proactividad y a veces uno no es que no tiene proactividad o no es proactivo porque no lo es, sino porque está respetando normas que tampoco están escritas por la falta de claridad. Entonces, esto que dijiste vos, que suena lógico, es muy difícil de terminar de asimilar. Hay algo que me gustó en las cosas que veía en tus posteos en Instagram, pero que también me parece así como muy difícil, que vos hablas de la importancia de dar libertad y a la vez guiar. Ok. Sí, ¿no? Definitivamente tiene que haber una guía porque hay metas, hay objetivos que deberían estar lo más claro posibles para que todos caminemos hacia ese fin. Entonces tiene que haber una guía, tiene que haber un acompañamiento. Ahora, hay que dejar libertad porque, digo, como dijo Steve Jobs en su momento, él no contrataba gente inteligente para decirle lo que tenía que hacer. También la contrataba a las personas inteligentes para que le digan a él lo que había que hacer. Llevando este ejemplo a esto del dejar ser, es que cuando vos empoderás al otro para que pueda tener la libertad de decir yo puedo y mostrar sus habilidades, le vas a permitir tener muchos más logros productivos en la cultura en la cual estés. Es una cosa que me pasa a mí, que yo siempre digo, a mí me interesa tener el equipo alineado porque yo creo que todos trabajando juntos en algo es un multiplicador enorme. Y cuando ves a alguien que se está corriendo un poquito del objetivo, ¿cómo haces para guiarlo, pero sin que él sienta que lo estás queriendo llevar para tu camino, ¿no? Como sin que pierda la libertad. Te digo, con expectativas claras, con un apoyo y una conexión para que pueda pedir ayuda y no hacer, y además para que acepte el feedback entendiendo justamente que lo que se le dice no es hacia su persona, sino muchas veces es hacia un trabajo concreto y que cuando esa persona entiende que no se le está hablando al ser, a él o a ella como persona, no lo estás criticando a la persona en cómo es, le estás haciendo una observación sobre el trabajo que están haciendo en ese particular momento. Todo tiene posibilidad de cambio. Recién contabas que en Generación EPI, que es la compañía que vos fundaste, tienen esta metodología y han ayudado a miles de líderes y personas en las empresas. En esta trayectoria, ¿te ha tocado alguna empresa donde vos entraste y sentías que había miedo a pedir ayuda?
como que la gente... Primero te quiero decir algo para que no se enoje Alejandra si nos está escuchando. La fundadora de la empresa es Alejandra. Okay. Yo me sumé a la compañía. Ella es la investigadora y la fundadora de la empresa que durante 15 años investigó todos estos temas que están documentados y por los cuales hay hallazgos muy concretos, y te diría que el valor agregado único que tiene la empresa también es porque está basado en data, ¿no? En datos ciertos que hemos recolectado durante muchos años. Yo soy la head coach de esta empresa, o sea, yo voy a entrenar a futuros coaches que quieran trabajar con Generación EPI aplicando el método que tenemos y con aliados que llamamos empoderadores en distintos países donde ellos pueden ofrecer nuestras formaciones, aplicar el método y seguir nuestros lineamientos, ¿no? Simplemente para que no quede como que yo soy la fundadora, pero sí, obviamente, trabajo arduamente en hacer que la compañía crezca. Ahora, con respecto a tu pregunta puntual, sí, definitivamente, en varias oportunidades he sentido que hay miedo a preguntar, miedo a equivocarse, donde en palabras mismas de esta semana, ¿no? No voy a decir la empresa por temas de confidencialidad, pero llevé a cabo un workshop en una empresa internacional para el equipo de Latinoamérica, que tiene integrantes desde México, Brasil, Chile y Argentina. Y trabajan de manera remota hace muchísimos años, no desde ahora, desde la pandemia, sino desde hace mucho, que esa es la modalidad con la cual trabajan. Y una de las integrantes, justo una mujer, dijo que, bueno, que el workshop le había resultado súper útil, que se había dado cuenta de un montón de veces que se hacía autobullying o autoexclusión, como vos mismo dijiste. Y ella dijo, yo muchas veces voy y le digo a mi jefe, bueno, te voy a decir algo tonto, pero quiero, o sea, así empezaba la propuesta, ¿no? Tengo algo tonto para decirte, pero bueno, eso es un maltrato hacia tu persona. O sea, decir que es tonto lo que tenés para presentar, más allá de que no estás diciendo que vos sos tonto, realmente no te da el crédito para poder ir a presentar con autoridad y con orgullo lo que tenés. Y es un poco, también hubo miedo en ese grupo que tuvimos esta semana, decían que tenían a veces un poco de miedo a pedir ayuda porque iban a quedar como que no sabían lo que tenían que hacer. Y esto es parte de la cultura, ¿no? O sea, que nosotros vamos a formar, sí. Me suena un poco esto a un poco la pérdida de la autoestima. Y te quiero preguntar, este caso que decís vos o otros casos, en las generaciones más jóvenes el tema de la pérdida de la autoestima o la necesidad de recuperar la autoestima se da mucho. Porque es como decir, viste, cuando uno va a hacer una presentación como speaker y dice, bueno, no sé si lo que voy a decir es muy importante, o esto seguramente ya lo escucharon 1000 veces, bueno, voy a repetir lo que dicen los slides. Ya te bajaste vos mismo 3 puntos de si querías llegar a un 10, ya te bajaste 3 puntos. Es una cuestión que tiene que ver con la autoestima, lo notás en gente grande y chica, lo notás en líderes principiantes o a veces gente que está creando equipos. ¿Cómo? Es una muy buena pregunta, y nosotros en Generación EPI vamos más allá de la autoestima. Hablamos de la autoeficacia, que tiene que ver con los logros, con lo que sí sos capaz de hacer y con lo que sí podés hacer como un foco en lo que lograste. Porque a veces puede haber una persona con alta autoestima y baja autoeficacia, o sea, siente que no logra obtener lo que quiere como un logro productivo, ¿no? O sea, entonces un poco lo que nosotros buscamos es generar en los líderes un cambio de mindset, realmente. Durante muchos años nos enseñan en estas empresas corporativas y de negocios que cada vez que haces un evento, un lanzamiento, una conferencia de prensa o cualquiera de estos eventos, después haces como un chequeo de decir, a ver, ¿qué salió mal? Para hacer lessons learned. O sea, ¿qué fue lo que no funcionó? Para no repetirlo, ¿no? Claro. ¿Te suena? Retro le decimos nosotros, la retrospectiva. La retrospectiva le decimos. Claro, pero esa retrospectiva que es necesaria, pero enfocada principalmente y prioritariamente en lo que salió mal, es algo negativo, es algo que te predispone de una mala manera, y nosotros decimos que siempre existe algo positivo que rescatar. De cualquier evento, conferencia o charla que puedas llevar a cabo, algo tenés que haber hecho bien, algo.
Entonces, nosotros tenemos un checklist que es como un feedback para revisar tus logros post evento. Y lo que hacemos es reconocer primero qué fue lo que hicimos bien. O sea, ¿qué es lo que salió bien? Para volver a repetirlo y hacerlo más. No quiere decir que después no revisamos lo que queremos hacer menos en una próxima vez o lo que salió, digamos, de una manera que queremos cambiar, pero nos enfocamos primero en lo que salió bien. Y eso es muy distinto. Yo te invito a que lo hagas en tu próximo... Te iba a decir, no tanto con mis equipos, y lo voy a tomar, me interesa, pero lo relaciono con algo que yo aprendí de Warren Rustam, que él nos enseñó en un retiro de líderes que hicimos. Él nos enseñó una técnica que se llama 10-10-10, ¿no? Todas las mañanas dedicamos 10 minutos a agradecer, 10 minutos a leer y 10 minutos a pensar en positivo. Y ahora que vos lo decís, yo digo, claro, yo todas las mañanas arranco positivo, porque antes de prender el celular, de desayunar, hago ese ejercicio y todas las mañanas, y tengo, es más, tengo un libro que se llama Citas Positivas, ¿no? Ajá. Leo una hoja por día y arrancás positivo. Y eso te ayuda a encarar el día con otra actitud. Y ahí voy a otra frase que vos tenés, creo que es ahí una frase cabecera tuya, que es la actitud es todo, ¿no? ¿Cómo? Definitivamente. La actitud lo es todo, me define a mí como persona desde hace muchos años. Solo que quiero hacer una salvedad de lo que acabas de decir antes para que no nos quede algún oyente o alguien de la audiencia que pueda cuestionar esto de, bueno, pero no se puede estar optimista siempre. No. Hay una gran diferencia entre ser optimista y hacer foco en lo positivo. El optimista se basa en una probabilidad de algo que pueda ocurrir en algún momento dado y a futuro. Eso es ser optimista. El foco en lo positivo se basa en algo que ya ocurrió, en algo que pasó, que fue positivo. Esa es una gran diferencia. Cuando yo le digo a alguien, tenés que hacer foco en lo positivo, no le estoy diciendo que sea optimista. Le estoy diciendo que busque aquel momento en el cual sí se sintió bien, aquel momento en que puede haber dicho yo soy feliz, o que de repente recurra a algunas técnicas, hábitos que le haga hacer foco en lo positivo. Esto que vos me decís de las mañanas es excelente. O mirarte al espejo y sonreír y decir, yo puedo, hoy va a ser un buen día. No es una tontería. Podemos pensar que estamos locos cuando nos miramos al espejo, pero que funciona, funciona, definitivamente. Claro. Pero es muy importante esta aclaración que hiciste, me gusta, porque pensar en positivo es un hecho. Exacto. No es soñar con algo, es un hecho. Esto fue bueno, esto fue positivo, esto me sirvió para tal cosa. Exacto. Y con respecto a la actitud. Sí, eso, te iba a preguntar. ¿Qué te define la actitud? Esto data aparte siempre dije que la actitud era muy importante y cuando yo recién empecé mi carrera profesional como licenciada en marketing, entré a Cadbury, que recién había comprado en su momento Stanley. Te estoy hablando de 1996, casi la prehistoria. Y en ese momento el jefe máximo de la empresa, Jorge Stan, tenía un despacho, ¿viste? Una oficina de esas gigantescas que poca gente entraba y que llamaba cada tanto. Estamos hablando hace muchos años atrás. Y a mí me habían contratado como asistente de marketing para empezar y no tenía jefe, porque la persona que iba a ser mi jefe no estaba y no lo habían contratado, me encontraron a mí como talento, me contrataron y en los tiempos esos que a veces juegan en una empresa, me contrataron antes que a mi jefe. Con lo cual yo no tenía jefe. Y claro, imagínate, recién salida de la universidad, o sea, de la facultad, sin experiencia en marketing, nada, me invitan a las reuniones de desarrollo con otros jefes de producto y gerentes de área, ¿viste? Yo no tenía jefe. Entonces, de a poco yo iba anotando, iba mirando lo que hacían los demás, copiando. La verdad fue de esas oportunidades que te da la vida, ¿no? Capaz que si hubiera tenido un jefe no la hubiera tenido. Así que de esta manera había un momento donde llamaban a los jefes de producto para que vayan a explicar los próximos lanzamientos que venían de golosinas y en mi área, como no estaba mi jefe, no existía, me llamaron a mí. Y me tocó conocer a Jorge Stan, que era, viste, el jefe de la compañía. A partir de que él me conoce, una vez siguiente me llama a su oficina a solas. Yo no podía entender nada, era una chica joven.
Bueno, y me charlamos y le interesaba ver mi perfil y dónde había estudiado, bueno, todas estas cosas. Me quería conocer, se ve que le llamó la atención en ese momento mi perfil. Y me senté en su escritorio y él tenía una piedra, en ese momento, una piedra, que tenía como engraved, o sea, grabada la frase "Attitude is everything", en inglés. Okay. Y yo le dije, ¡ah! Esa es mi frase desde siempre. Bueno, la historia es que me la regaló esa piedra. Mirá. En el momento me dijo, te la regalo, toma, te vas a acordar de mí. Bueno, te digo que al día de hoy tengo esa piedra. Acompañó a todos lados. Y un poco es eso, ¿no? De que a veces, sobre todo en coaching, cuando aprendes las habilidades más básicas de coaching ontológico, te dicen que las emociones no son evitables. O sea, vos no podés, por ejemplo, evitar el dolor, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? O sea, vos no podés evitar el dolor. Ahora, el sufrimiento es opcional. Y por ende, para mí, hay mucho de la actitud en juego. Cuando a vos, por ejemplo, yo me acuerdo todavía de mi época de estudiante en marketing, estudiando a Philip Kotler, no sé si lo escucharon nombrar alguna vez. Pero estoy leyendo algunos libros de Kotler. La Biblia del marketing realmente, y hay cosas que siguen vigentes. Él explicaba ese famoso caso de la empresa norteamericana que mandaba al vendedor de zapatos a una isla, no me acuerdo si del Pacífico, no sé, o en el Caribe, y lo mandaban al primer vendedor que mandan, vuelve y dice, la verdad que ahí, ¿sabe qué? Nadie usa zapatos, pérdida de tiempo total, no vamos a vender nada, ¿no? Y el segundo vendedor que mandan, porque no se quedó conforme con la respuesta, mandan a un segundo vendedor que dice ser el mejor vendedor de la compañía, y el hombre vuelve y dice, nadie usa zapatos, tenemos todo el mercado por delante, nos vamos a hacer millonarios. O sea, era un tema de actitud, porque la circunstancia era la misma. Después Kotler explica un tercer caso que ya no viene al momento de lo que estamos hablando y tenía que ver con cómo veía las oportunidades y en la publicidad y demás, pero básicamente es eso. Attitude is everything. Es como quieras ver las cosas en la vida, también cómo las puedes transformar con una actitud positiva. Claro. Y con una actitud positiva, cómo te ayuda a ver oportunidades que de otra manera no vas a ver. Sin duda, la verdad que sin duda. Paula, estamos un poco llegando al tiempo, pero antes de entrar en el ping-pong de preguntas y respuestas que yo hago siempre, quisiera ver un caso particular. Cuando ustedes con Generación EPI entran a hacer coaching de cambio cultural en las empresas, ¿cómo trabajás con organizaciones para hacer un cambio cultural en una organización donde vos podés detectar esto del bullying o un poquito lo que decías del maltrato al principio, que a veces se puede dar uno mismo o entre pares? Sí. Bueno, lo primero que hacemos es buscar una definición que nos enmarque en este cambio cultural. O sea, lo primero que hacemos es un poco definir el bullying en las empresas desde la definición de Generación EPI. Todo el mundo tiene su propia definición de bullying, pero nosotros lo hacemos desde un punto de vista donde cualquier acción que tenga el potencial de herir a otro es bullying, sin importar si lo hizo reiteradas veces o con la intención de herir al otro o con diferencias de poder. Digo, nada de esto importa. Mientras haya tenido el potencial de herir, para nosotros ya se enmarca dentro del bullying y lo trabajamos. Okay. Entonces, eso es bien importante. Obviamente trabajamos esto de los pilares, que tiene que ver con entender que nadie merece ser maltratado, y desde ese punto trabajar la cultura, ¿no?, empresarial. Hacemos diagnósticos, o sea, después la parte operativa es sencilla, pero tiene un proceso, tiene una metodología. Ahora, lo más importante para mí es que alguien que te diga, bueno, pero yo no le dije al otro con intención eso de herir, pero si vos le preguntás a los otros, se sintieron mal, hubo un potencial de herir y eso ya es suficiente para que no se permita en una cultura de trabajo, ni en una cultura personal. Te hago una pregunta respecto a esto, porque hace poquito estuve leyendo el libro Conversaciones Cruciales de Ron Macmillan y hay algo que yo adopté, ¿no?, de que dice ese libro, que dice, pensá que la otra persona que está enfrente tuyo es una persona inteligente, honesta y que actúa con buena intención. Entonces, si es una persona inteligente, honesta y que actúa con buena intención,
lo que está diciendo, lo que está haciendo, ¿por qué lo está haciendo? ¿No? Ay, me da escalofrío lo que me acabas de decir, Dani, porque de verdad me dio escalofrío porque es uno de los pilares fundamentales también que nosotros enseñamos. Apelamos a Ana Frank, que si no la conoces es una chica de 12 años que estuvo encerrada en un ático durante varios años para que no la mataran perseguida durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los nazis. Y ella fue capaz de escribir en su diario una frase muy fuerte que tiene que ver con que ella en el fondo cree que todos son buenos en su corazón. Y nosotros en Generación EPI decimos, si Ana Frank fue capaz de decir eso en las circunstancias que le tocó vivir, ¿quién soy yo para decir que el otro es malo? Eso en principio. Pero además, cuando vos actúas con la premisa de que todos son buenos en su corazón y que hacen lo que pueden con la información que tienen, la actitud con la cual encarás la situación es completamente diferente. Claro. La encarás desde una situación de ver al otro con otros ojos y de no enjuiciar de entrada un acto de mala fe. Eso es realmente crucial a la hora de trabajar con personas, que es lo que somos. Ahí te metes te metes, ahí vas al criterio que cada persona tiene de interpretar el mundo o interpretar al otro, ¿no? Debe ser súper difícil entrar por ahí porque vas persona por persona de la organización. Bueno, más o menos, cuando nosotros hablamos del cambio cultural, una de las cosas que enseñamos es un lenguaje en común. Vos sabés que cuando un grupo maneja un mismo lenguaje y se refieren a las cosas de la misma manera, ya te hace pertenecer digamos, a esa camada en donde todos van a poder entender hacia dónde se trabaja, porque se va a hablar de lo mismo, se va a referir a las cosas de la misma manera. Una cosa es que yo te hable de bullying y otra cosa es que lo hable de otro. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, vamos a tener todos un mismo lenguaje para ponernos en común. Eso es algo que nosotros implementamos al entrar a una organización para crear un cambio cultural. Genial. Bueno, nos repasamos, pero como el tema me divierte mucho y me parece muy rico lo que vos estás contando, nos quedamos un ratito más. Vamos a pasar al ping-pong este que hacemos siempre. Okay. Yo te voy a hacer preguntas que tienen que ver con liderazgo, pero más tuyo, más personal. Y la idea es que, bueno, que vos me respondas así en un ping-pong lo que te parece. A ver, a la hora de pensar en vos como líder de un equipo, ¿qué características destacás positivamente y cuáles son las que te gustaría mejorar? Bueno, yo siempre fui una persona muy honesta. En general, mis equipos hablan de mi honestidad y muchos de ellos de que soy generosa con la información, generosa con transmitirles lo que tengo, ¿no? Y necesito trabajar un poco esto de la exigencia también, ¿no? De ser tan perfeccionista. Eso es algo que tengo que trabajar un poco más. Okay. ¿Cuál es tu principal miedo como líder de un equipo y cómo lidias con eso? ¿Cómo lo manejas? Mira, uno de mis miedos es, por ahí, como líder y dentro de equipos de trabajo, es esto del abuso de poder, ¿no? De que las personas se la crean demasiado, de que no acepten el hecho de que, o sea, todos somos personas importantes y algunos ocupan cargos un poquito más importantes que otros, pero eso no nos define como personas. Entonces, en el liderazgo me parece importante esto de no tener un abuso de poder. Muy bien, clarísimo. ¿Hay alguna rutina que cumplas todos los días que te ayude en el trabajo o en tu vida? Sí, bueno, no tengo la tuya exacta, pero no, te voy a decir, a la noche, yo en realidad todas las noches reviso mi agenda del día siguiente, pero exhaustivamente, la reviso y le asigno bloques de dedicación a cada cosa que voy a hacer al día siguiente, incluyendo los llamados personales o el break que me quiera tomar o si tengo que ir a comprar un medicamento a la farmacia. Todo tiene un timing en mi agenda y eso me hace ser bastante eficiente, a veces no del todo productiva, pero muy eficiente. Yo digo que libera la mente eso, ¿no? Porque no te Exacto, y a la noche decirle a mis pensamientos, ¿sabes qué?
necesito irme a dormir, esto ya va a ser para mañana, inclusive a veces coloco, darle tiempo a evaluar el objetivo de tal, pero ya tiene un espacio en la agenda para hacerse. Entonces me lo quito de mi cabeza, por lo menos. Exacto. Y a veces logro dormir bien. ¿En qué te sentís insoportable? Uy, temas de puntualidad Okay. y soy como muy exigente con la puntualidad conmigo misma y con todos. O sea, me pone loca cuando a alguien no le importa el tiempo del otro. Y un tema es el dejar todo para último momento. O sea, cuando hay gente que tiende a dejar todo para último momento, me vuelve loca. La verdad que me pongo loca con eso. La procrastinación. Procrastinación, exacto. ¿Qué 3 cosas no negociás? Bueno, no negocio con el maltrato hacia nadie. No negocio con la falta de honestidad. Digo, son valores que no, con los cuales no negocio. Definitivamente. Excelente. Paula, antes de irnos, ¿hay algún libro, autor, charla TEDx, película, algo que nos quieras recomendar? Que nos digas, lean esto, vean esto, porque el mensaje... Bueno, realmente muchas, ¿no? Obviamente yo sigo mucho a Brené Brown con todo el tema de la vulnerabilidad, sigo, bueno, a Tony Robbins, son charlas, obviamente Simon Sinek, gente muy buena para escuchar en cualquier momento. Sí, ahora estoy volviendo a rescatar, releer, porque quiero sacar inclusive algo más de información de un libro de un autor argentino, así que lo promociono acá, no lo conozco en persona, pero sí ya tuve un primer encuentro. Tal vez, no sé, tal vez no sea muy conocido para todos, pero escribió un libro, Brown, Eduardo Brown, de Personas Primero. Y entonces me identifico mucho con todo lo que él habla con respecto a la cultura, que no debe ser parte de la estrategia, sino debe ser la estrategia misma. Entonces me gusta mucho su forma de encarar esa parte cultural en las empresas. Excelente. Bueno, Paula, te agradezco muchísimo. La verdad que me quedaría media hora más hablando con vos, pero bueno, ya tenemos que cerrar. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias por presentar esta temática tan interesante, los casos. Y bueno, te sigo ahí en Instagram y en las redes. Siempre ahí los videos y me parece súper divertido. Así que un Muchas placer. gracias, Dani, por la invitación y a la audiencia por haber escuchado.